En 1492, Colón descubrió un nuevo territorio al otro lado del Atlántico, al menos nuevo para los europeos, y el mundo del hombre de Occidente contó con 2 continentes más. Más tarde, en 1507, un cartógrafo alemán publicó un mapa del mundo incorporando los nuevos descubrimientos a los que denominó Nuevas Tierras de América por Américo Vespucio, navegante florentino al servicio de España. Podría haberlas denominado Columbia por Colón, pero quedaron con ese nombre, y el sueño americano nació para encender la imaginación de aquellos a quienes no les gustaba la realidad que veían a su alrededor en Europa, la violencia y la corrupción del viejo mundo. En América los salvajes desnudos compartían cuanto tenían. Sus necesidades eran sencillas, vivían en armonía, eran buenos por naturaleza. América era un mundo que había escapado a la caída, a la degradación. Jamás había conocido el pecado original. Era un mundo valioso, realmente valioso, pleno de tesoros, oro, plata, tierras, tabaco. El salvaje, noble y feliz jamás existió, por supuesto. Y los habitantes que sí existieron, pronto fueron exterminados mediante guerras, enfermedades y explotación. Pero los nobles salvajes americanos poblaron en las utopías europeas desde el siglo XVI hasta el XX. La utopía americana llegó a formar parte del estado consciente del europeo. En los grandes llanos, la vida americana parecía más cercana a Dios y a la naturaleza, más sencilla, más humana. Se podía disfrutar de la pureza de una vida de precursor, aferrándose a la naturaleza, aceptando sus condiciones. No solo podía uno encontrar tesoro, sino libertad y verdadera democracia. Estos conceptos rondaron en la imaginación del europeo desde los primeros descubrimientos y formaron parte de la retórica política de la misma América. La libertad y la democracia demorarían cierto tiempo, sin embargo, ya que el primer sueño de América fue en realidad de riquezas. Fue el deseo de riquezas lo que indujo a hombres recios, crueles, perseverantes, a conquistar y a poblar nuevas tierras al otro lado del Atlántico, a combatir en ellas, a matar, saquear, explotar, esclavizar y finalmente organizar nuevas sociedades sobre las ruinas de lo que habían encontrado y saqueado. Las nuevas sociedades se dirigieron al principio a Sudamérica y al Caribe, donde España fundó un extraordinario imperio. El imperio fue burocrático, próspero, estable, sofisticado, no más opresivo que España, con menores impuestos que España, más adelantado que España, y por cierto, más adelantado que las tierras menos atractivas situadas al norte. Mientras en el norte había algunas aldeas sucias, en el sur se destacaba la cultura urbana. Esta, por ejemplo, es la Ciudad de México. En el norte había troncos, en el sur había piedras, espléndidas ciudades, grandes iglesias, universidades y bibliotecas. La vida social se equiparaba con la de Milán o la de Madrid. La clase mercantil era como la de Lisboa o la de Sevilla, y había dinero público para mejoras urbanas, para pintura, para iluminación, suministros de agua para plantar árboles a lo largo de las anchas avenidas. Algunas de las obras maestras barrocas del 1700 se conservan aún en la Ciudad de México. Pero para 1700, el Imperio Español se hallaba en decadencia y el sur cayó junto con este. Un nuevo mundo nacía al norte. Y había demorado bastante llegar. Alrededor de 1530, cuando los franceses navegaron por primera vez en el río Saint Lawrence, los españoles ya se habían instalado en México, Perú y Cuba.
Alrededor de 1580, para cuando los ingleses se establecieron en Terranova y se cansaron de colonizar en Virginia, denominada así por Isabel, la reina virgen, las universidades hispanas de Lima y México estaban produciendo más oficiales que Padua o que París. Al norte no había tesoros que atrajesen a los colonos. Había pieles, pero no hacía falta mucha gente para atrapar animales y desollarlos, y los nativos del norte eran más guerreros que los del sur. Así que la colonización del territorio norteamericano no se produciría sino hasta el siglo XVII. Fue entonces cuando los franceses fundaron Quebec y Montreal, y los ingleses volvieron a fundar Virginia. Fue entonces cuando a los peregrinos les llevaba 3 meses y 5 días navegar desde Plymouth, Inglaterra, hasta Nueva Plymouth, que con el tiempo sería Massachusetts. Fue en el siglo XVII cuando los holandeses fundaron Nueva Ámsterdam, donde hoy se encuentra Nueva York, cuando los suecos fundaron Nueva Suecia, donde hoy se halla Delaware, y cuando John Locke escribió una constitución para el nuevo estado de Carolina, llamado así, por supuesto, por el rey Carlos I. Tom Paine denominó a Norteamérica la colonia de toda Europa. En efecto, en el siglo XVIII, Norteamérica incitaba a los galeses y escoceses, los españoles, alemanes y austríacos a acompañar a los franceses, ingleses y holandeses. Y Norteamérica era también una colonia europea en el sentido de que su nueva cultura era europea. Antes de que los peregrinos desembarcasen en Plymouth, por ejemplo, habían firmado un convenio que era un verdadero pacto social. Ellos se constituían como cuerpo civil político, decían, y prometían obediencia a leyes justas y equitativas que serían creadas para lograr el bienestar general de la colonia. Y Norteamérica fue la colonia, y por lo tanto fue la colonia de la tradición europea del humanismo y la creatividad, nacida en el Renacimiento y que culminó en el espíritu del Renacimiento del siglo XVIII, un espíritu al cual el mito americano y las posibilidades americanas se ajustaban muy, pero muy bien. Podrán darse una idea de este espíritu si van a Virginia y contemplan el extraordinario hogar que en medio de un paisaje agreste construyó un joven abogado de Virginia en 1760. El nombre de ese abogado era Thomas Jefferson y denominó a su casa Monticello, pequeña montaña. Jefferson hizo los planos de Monticello con ayuda de un libro sobre construcción de Palladio, gran arquitecto del Renacimiento, cuyas creaciones del siglo XVII podemos aún admirar al noreste de Italia. Palladio volvió a estar de moda en el siglo XVIII porque sus líneas son el epítome de la razón y la armonía. Simétricas, proporcionales, jamás frías, ni pesadas, ni ampulosas. Algunos de los grandes edificios ingleses del siglo XVIII son paladinos o neopaladinos, pero nadie espera ver una mansión paladina al borde del territorio indígena. Sin embargo, eso es lo que obtiene Monticello, diseñada y construida por un hombre tan universal como Alberti lo había sido en el Renacimiento. Lingüista, científico, granjero, educador, urbanista, arquitecto, jinete y músico. Y como era americano, Jefferson era típicamente aficionado a los adelantos y a los artefactos tecnológicos. En Monticello, las puertas se abrían cuando uno se acercaba a ellas. Un reloj anunciaba los días de la semana. Y la cama del amo estaba situada de tal forma que se podía salir hacia 2 habitaciones. Quizás el paisaje norteamericano fuese todavía agreste durante el siglo XVIII, pero la sociedad que podía producir un Jefferson era altamente sofisticada, lo que también significaba que ya no era precisamente pobre. Ahora valía la pena luchar por las colonias francesas, las inglesas y su comercio.
Quizás no fuesen tan importantes como las Indias occidentales, que producían azúcar, café y tabaco, y que tanto los ingleses como los franceses consideraban mucho más valiosas que el Canadá. Ese Canadá que Voltaire describió como unas cuantas hectáreas de nieve, y mucho más valiosas que ese territorio agreste que rodeaba el río Ohio, pero aún así valía la pena luchar por ellas. En verdad, las grandes guerras del siglo XVIII entre Francia e Inglaterra fueron para ver quién gobernaría los mares y, en consecuencia, quién estaría al mando de las colonias. Porque para entonces, el enigma del comercio, la riqueza y el poder, estaba en ultramar. De modo que los británicos combatieron contra los franceses para lograr poderío mundial, y en esa lucha, los colonos británicos de Norteamérica ayudaron a sus camaradas británicos contra los franceses y contra los indígenas que combatían del lado de los franceses. Fue en estas guerras francesas e indígenas donde hombres como George Washington obtuvieron su experiencia militar. Para esa época, los colonos habían comenzado a llamarse a sí mismos americanos, y se alegraron cuando en 1763 el Tratado de París obligó a salir del Canadá a los franceses, ya que ello significaba que los franceses no estorbarían ya en su avance hacia el oeste. Tampoco estarían los franceses para armar ni ayudar a los indígenas para resistir el avance colonial en territorio indígena. Pero cuando los franceses fueron expulsados, los británicos, que habían sido considerados como protectores, comenzaron a parecer opresores, o al menos una molestia, ya que los británicos no querían tener problemas con sus desobedientes hijos americanos. Ellos no querían que los americanos invadieran territorios indígenas y causasen conflictos que costarían dinero, y lo que es peor aún, los británicos, que aquí vemos altivos mirando un mapa de América del Norte, los británicos querían ponerles impuestos a los americanos por servicios que ellos, los ingleses, les suministraban, servicios que los americanos consideraban que podían suministrarse a ellos mismos. Los británicos querían dominar la economía colonial en beneficio de su propia patria, querían controlar el comercio al viejo estilo, pero los norteamericanos eran comerciantes libres. Así que casi inmediatamente después de firmarse el Tratado de París, los ingleses y los norteamericanos comenzaron a disputar y 12 años después comenzaron a luchar. Esa fue la Revolución Norteamericana. A veces se dijo que la Revolución Norteamericana fue 10 años de altercados y 8 de guerra, pero en realidad las raíces de la Revolución se implantaron con los primeros asentamientos británicos en Norteamérica. Hay libros que enfatizan el hecho de que casi la mitad de la historia de este país se refiere a un periodo de dependencia con Gran Bretaña. Esto es cierto, por supuesto, pero da también una impresión falsa, ya que, por un lado, la dependencia cultural norteamericana con Europa en general y con Inglaterra en particular no se limitaba al periodo colonial, sino que se extendía mucho, mucho más allá. Y por otro lado, se podría decir que las colonias norteamericanas eran mucho más independientes políticamente desde un principio. En general, el periodo colonial es la historia de colonias autogobernadas que fueron ignoradas por la madre patria década tras década. Luego, bastante tardíamente y al parecer de los colonos, bastante repentinamente, se efectuó un intento de cambiar las cosas, de obtener un control eficaz sobre los asuntos coloniales mediante administración e impuestos. El intento fracasó, como fracasa un padre tratando de controlar a un hijo crecido que jamás conoció la disciplina. La Inglaterra, además de los siglos XVII y XVIII, estaba políticamente dividida. Había padecido guerras civiles en el siglo XVI y rebeliones a principios del siglo XVII. Pero los ingleses
nunca se interesaron mucho en administrar y controlar a sus colonias. Y cuando intentaron controlarlas, eso despertó resentimientos. Así que los ingleses dieron un paso atrás. Por necesidad o por política, las relaciones coloniales se suavizaron mediante la sana decisión de dejar que los perros durmiesen. Esta actitud dejó su sello en las colonias, su marca, que las hizo aún más difícil de gobernar. Se puede emplear una política, pero el hábito se convierte en costumbre y establece una especie de derecho adquirido. Hay una historia que ilustra esto. Ocurre 60 años después de la Revolución, con un hombre llamado Levi Preston, que había estado en la milicia en Massachusetts y que ahora era una especie de curiosidad histórica. A Preston le preguntaron sobre la opresión británica que presuntamente había causado todo el problema. ¿Opresión?, dijo. ¿Qué opresión? ¿Qué opresión? Yo no la sentí. Bien, la ley del timbre, por ejemplo. Jamás vi ningún timbre. ¿Y qué me dice del impuesto al té? Jamás tomé una taza de esa cosa. Los muchachos lo arrojaron todo al mar. Bien, ¿y qué hay de Sidney Locke y los eternos principios de libertad? Jamás oí hablar de eso. Solo leíamos la Biblia, el catecismo, los signos de Watts y el calendario. Entonces, dijo el interlocutor, ¿para qué diablos se metió en esa lucha? Joven, dijo Preston, lo que nosotros pensábamos era esto. Nosotros siempre nos habíamos gobernado solos. Siempre nos propusimos gobernarnos solos. Y ellos se propusieron oponerse y estuvieron en desacuerdo. Esta conversación, creo, nos da una clara idea de un aspecto bastante inesperado de la Revolución norteamericana, que las revoluciones no siempre se originan en ideas revolucionarias. La Revolución norteamericana fue por una causa conservadora. Algunas personas combatieron oponiéndose a mayores cambios, podría decirse, para oponerse al cambio y al progreso dirigidos a obtener mayor eficiencia y poder para el Estado inglés. El comienzo de las disputas entre los colonos y el gobierno londinense fue legalista. Los ingleses ponían un impuesto y las colonias decían que no se podía poner ese tipo de impuesto, que era inconstitucional. Entonces los ingleses retiraban ese impuesto y ponían otro, que era tan odioso como el primero. Y cuando el recaudador continuaba visitándolos, los bostonianos le hacían tragar té por la fuerza luego de embadurnarlos con alquitrán y plumas. La cuestión, por supuesto, era que los colonos no habían elegido pagar impuestos ni sufrir restricciones por un imperio que ya no necesitaban. No era en interés propio pagar esos impuestos, sino iban a ser tan necios como para sacrificar sus propios intereses, porque sí. Estaban infringiendo la ley porque no les agradaba la ley y porque se sentían lo bastante fuertes como para violarla. Pero lo que deseaban era una buena excusa para hacerlo, una racionalización, un justificativo. Así que comenzaron a hablar un poco menos de sus derechos como ingleses nacidos en libertad y un poco más de sus derechos naturales como miembros de la raza humana. La ley natural era un terreno mucho más seguro, era ambigua, tenía estilo. Era justo lo que los patriotas necesitaban. La ley natural era moral, ya que se basaba en la fe en Dios y en la perfección de su creación. Negaba la autoridad de cualquier gobierno que no contara con la aprobación de los gobernados y estaba, por así decirlo, en el aire. No necesitaba ser discutida, no necesitaba justificación. La gente por lo general la aceptaba en conjunto como una verdad evidente. Aún así, el argumento revolucionario no se apoyaba del todo
en los derechos naturales. En realidad, para comenzar, los líderes de la revolución tenían ciertos problemas en decidir qué derechos estaban defendiendo, si los derechos ingleses o los derechos humanos. Así que intentaban de todo un poco. Los líderes de la revolución estaban indecisos sobre si el opresor era el rey Jorge o el Parlamento. Presentaban un recurso al Parlamento por la opresión del rey. Presentaban un recurso al rey por la opresión del Parlamento. Presentaban recursos, apelaciones basados en cartas de privilegio coloniales que dirigían a la corte. También presentaban recursos por las clásicas virtudes tan estimadas en el siglo XVIII, y un patriota de Rhode Island instó a los habitantes de ese lugar a despertar, como él decía, todo cuanto fuese romano en la Providencia. Los argumentos, sin embargo, no hacen las revoluciones ni ganan las guerras. La guerra revolucionaria fue posible porque los colonos estaban demasiado lejos para que los ingleses pudiesen reprimir la rebelión con los medios disponibles en esa época. Y la guerra se ganó porque los enemigos de Inglaterra tenían interés en ayudar a los colonos que se rebelaban contra ellos. Los franceses, especialmente, estaban encantados de poder vengarse de los ingleses por la pérdida del Canadá. Suministraron decenas de miles de mosquetes a los insurgentes. La mayor parte de la pólvora empleada provenía de los franceses. Y por último, cuando los norteamericanos demostraron que no iban a rendirse, los franceses entraron también en guerra y suministraron el apoyo militar y naval, que en realidad fue lo que les hizo ganar la guerra. Y si desean saber qué pensaban los europeos sobre los motivos de esta guerra, solo tengan en cuenta dónde se firmó la paz. No fue en Boston, no, ni en Londres, sino en Versalles. Esa fue la última victoria de la monarquía francesa. Y este cuadro nunca se terminó de pintar casualmente porque los ingleses se rehusaron a posar. Así que lo que los norteamericanos denominaron la Guerra de la Independencia solo se ganó luego de una larga lucha en la cual la ayuda francesa y la incompetencia inglesa fueron decisivas y cuyo resultado fue en gran medida una cuestión de poder político europeo. En gran medida, aunque no totalmente, ya que si al final los colonos ganaron, fue porque a fines del siglo XVIII los principios económicos en los que se basaba el viejo sistema colonial estaban siendo dejados de lado, descartados por Adam Smith y sus seguidores en Inglaterra y por una nueva generación de economistas y filósofos en Francia. Con el renacimiento del siglo XVIII en Occidente, estaban haciendo una nueva filosofía de liberalismo económico, una filosofía contraria al mercantilismo y a la regulación estatal, una filosofía que enseñaba que la riqueza de las naciones radicaba en el libre comercio, en la libre empresa individual, en la competencia, en la abolición de viejas leyes restrictivas del comercio y de la navegación.